Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Teoría de las Estructuras 1. En esta clase veremos el método del área de momento para el cálculo de deformaciones, sus dos teoremas y un par de ejemplos. Este método fue planteado puramente usando la geometría de la elástica de una viga, a diferencia del método anterior que se basa en pura integración. El desarrollo del método del área de momento o momento de área, dependiendo de la bibliografía que consulten, consiste en dos teoremas que establecen las bases para calcular tanto el giro como la deformación en una viga. Usualmente en la práctica requerimos conocer solamente algunos valores puntuales, por lo general los máximos, de la deformación o de la pendiente. Y en lugar de ecuaciones que describan todo el comportamiento, este método funciona precisamente para determinar valores puntuales en vigas con geometrías y cargas no tan complicadas, porque la dificultad de la aplicación de este método radica en la determinación de áreas y centroides que pueden llegar a ser no comunes. El primer teorema, y lo leo tal cual, dice: el cambio de pendientes entre dos secciones cualesquiera sobre la elástica de una viga es igual al área bajo el diagrama M entre E y comprendido entre esas secciones. Siguiendo la figura, lo que tenemos nosotros es una viga con carga uniformemente distribuida en todo el claro. Para esa viga nosotros ya podemos trazar fácilmente lo que es el diagrama de momentos y nos queda de esta manera. Para este método se nos pide que esté dividido sobre la rigidez a flexión, pero si nosotros de momento consideramos que esto es unitario, el diagrama nos quedaría con la misma forma. Después trazamos la gráfica de la elástica. Esto debería ser a mano alzada, porque en este punto todavía no conocemos exactamente cómo varía en la pendiente. En una viga simple como esta, pues es bastante sencillo decir cómo varía, ¿no? Pero cambiando ya lo que son las condiciones de apoyo o las cargas, puede ser que no sepamos muy bien cómo se va a comportar la elástica de esa viga. Ahora, teniendo ya dibujada esta elástica, lo que vamos a hacer es seleccionar dos puntos cualquiera. En este caso yo tengo C y D, considerando que los apoyos son A y B respectivamente. Sobre estos dos puntos, lo que tenemos que hacer es trazar líneas tangentes que van a representar el giro o la pendiente en esos puntos. Aquí tengo marcada la tangente al punto C y la tangente al punto D. Y la relación entre estas tangentes se da a través de este ángulo, que en este método se le conoce como desviación angular. Muy bien. Ahora nosotros ya sabemos que la segunda derivada de la ecuación de deformaciones es igual a la primera derivada de la ecuación de giros y a su vez es igual a la ecuación de momentos. Esto es, si se fijan, el orden inverso que vimos del método de la doble integración. Si nosotros reacomodamos términos de aquí, podemos decir que el diferencial de giros es igual a la ecuación de momentos sobre la rigidez a flexión por el diferencial de x. Y ahora, si nosotros hacemos la integral definida entre los dos puntos que vimos, que sería c y d, para los dos lados de la expresión, lo que vamos a obtener es el giro en d menos el giro en c, que sería igual exactamente a la desviación angular, va a ser igual a la evaluación que nos resulte de la ecuación de momentos o de la gráfica de momento desde x igual al punto en C hasta x en el punto D. Y si además recordamos la definición gráfica de una integral, que es el área bajo la curva, entonces entenderemos que esta integral de la derecha es exactamente el área bajo la curva de la gráfica de momentos entre los puntos C y D. Por eso les decía hace un rato que la dificultad de este método radica en el cálculo de áreas y centroides de, de secciones que pueden no ser comunes. Pasamos ahora con el segundo teorema, que dice: la desviación tangencial
de un punto P sobre la elástica con respecto a otro punto K es igual al momento estático del área entre los puntos P y K bajo el diagrama M sobre EI con respecto a un eje vertical que pasa por P. Entonces, para entender este teorema, vamos a plantear la misma viga simplemente apoyada con carga uniforme y tenemos aquí de nuevo los diagramas de momentos y la elástica. Vamos a graficar primero lo que es el punto P y el punto K y trazamos una línea tangente al punto K. Si nosotros proyectamos esa línea tangente hasta llegar a la posición donde está X y trazamos un eje vertical que pase justamente por P, podemos nosotros con este método calcular la desviación tangencial, si se llama, desde este punto hasta este otro de aquí. Entonces, de manera inicial, pareciera que yo no necesito calcular lo que necesito es la deformación en P. Pero este método hace el procedimiento de manera indirecta. Lo que vamos a calcular es las desviaciones tangenciales y vamos a obtener las deformaciones a través de relaciones trigonométricas. Ahora, para entender cómo trabaja, vamos a trazar adicionalmente el punto R y el punto S, que están separados entre sí diferencial de X, algo muy pequeño. Si nosotros trazamos líneas tangentes a esos puntos, lo que vamos a obtener en la proyección de acá es un pequeño pedacito del eje vertical, que le vamos a llamar diferencial de la desviación tangencial. Si asumimos que el ángulo que forman las tangentes de estos dos puntos es un valor muy pequeño, podríamos también asumir que este diferencial de t es similar a la longitud de un arco de círculo que tiene de radio x y por lo tanto podríamos decir que el diferencial de t es igual a x por el diferencial del ángulo. Esta expresión la vimos al principio del método de doble integración. Ahora, recordando esta expresión de la diapositiva anterior, nosotros podemos sustituir esos valores y obtener que la diferencial de la desviación es igual a x por el momento respecto de x. Si aplicamos el mismo proceso, que en eso consiste este método, de integrar ambos extremos o ambas partes de la expresión desde el punto P hasta el punto K, obtendremos del lado izquierdo la desviación tangencial en P respecto de la tangente trazada desde K. Así hay que leer esto para entendernos bien después cuando calculemos los centroides. Desviación tangencial de P o en el punto P medida con la tangente trazada desde el punto K. Y eso va a ser igual a la integral evaluada desde P hasta K de x por m respecto de x. Esta parte de aquí la podemos nosotros entender como el momento estático de una sección, es decir, área por centroide. Aquí tenemos el área y acá tendríamos el centroide. Para dejar todo este tema claro, veremos ahora dos ejemplos, empezando con una viga simplemente apoyada para comparar los resultados con los que vimos del método anterior. Tenemos entonces este ejemplo número 6 que nos pide determinar, por el método que estamos estudiando ahorita, las magnitudes máximas tanto del giro como de la deformación. La viga en cuestión es simplemente apoyada, tiene carga uniforme en todo el claro y por lo tanto es simétrica. Las reacciones, aunque ya sabemos cuánto valen, es muy sencillo determinarlas, no se les olvide, la carga total entre 2. En este caso nos queda W por L sobre 2. Lo siguiente que hay que hacer para empezar con este método es dibujar la elástica. Sobre esta elástica lo que vamos a hacer es ubicar dos puntos. Uno es donde nosotros queremos conocer el giro y el otro va a ser un punto de referencia, que al igual que cuando vimos la parte de las condiciones de frontera, este punto de referencia por lo general hay que buscar que ya conozcamos de antemano cuánto vale su giro o su deformación. Para este caso se plantearon los puntos A y C. El C es el de referencia porque ya sabemos que aquí, que es al centro justamente de esta viga, el giro va a ser 0.
Es decir, que cuando yo trace la tangente hacia este punto me va a dar una línea horizontal. Recuerden que esto solo aplica cuando es simplemente apoyada y es simétrica. Después tenemos el punto donde queremos encontrar el giro, que en este caso yo escogí el punto A. Igual, en una viga con estas características, o incluso cuando la carga no sea simétrica, el giro máximo se va a encontrar siempre en uno de los dos apoyos. Como es simétrica en este caso, da igual si escogemos el punto A o el punto B. Es el mismo resultado en ambos extremos, simplemente cambia el signo. Nos quedamos entonces con la figura A, con el nodo A. De esta figura podemos nosotros obtener lo que es la desviación angular que nos pide el método. ¿Cómo vamos a obtenerla? Trazando líneas tangentes de los dos puntos que nosotros escogimos. Trazamos la tangente del punto objetivo, que en este caso es A, y después sacamos el ángulo respecto al punto de referencia, a su tangente. Y aquí encontramos nosotros gráficamente lo que es la desviación angular de A a C. Si nosotros vemos gráficamente, como la línea C, como la línea tangente al punto C, es horizontal, exactamente igual que como lo es la viga de inicio, nosotros podemos igualar fácilmente lo que es el giro en A, que ya sabemos que será nuestro giro máximo, con la desviación angular. Aquí se puede ver que son exactamente iguales. A partir de esta línea inclinada, trazamos dos líneas horizontales aquí y el ángulo es exactamente el mismo. Entonces podemos obtener de manera directa, al obtener la desviación angular, nuestro giro máximo. Y es justamente lo que dice aquí. La desviación angular será igual a menos el giro máximo. Esto por la convención de signos que estoy utilizando. Ahora, si aplicamos el método de áreas, lo que nos decía es que el giro en el punto de adelante, por así llamarle, el giro en C, menos el giro en A, será igual a la desviación angular. Justo esto que vimos aquí, y por lo tanto también es igual a menos el giro máximo. Y a su vez, esta expresión de aquí de la izquierda es igual a esta integral que vimos. Y esta integral es lo mismo que el área que queda contenida en el diagrama de momentos entre los puntos A y C. ¿Qué sigue? Pues definir la gráfica, está así un poco a escala, de lo que es el diagrama o la configuración de momentos a lo largo de la viga. Entonces, este diagrama queda de esta forma para una viga simplemente apoyada, y lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale el área que queda contenida entre A y C. Aquí es muy importante determinar qué tipo de curva es la que define este diagrama, ¿no? En este caso es una curva de segundo grado, que por ahora le llamaré parábola, y para encontrar el área interior, lo único que hace falta es multiplicar 2/3 de la base, que en este caso sería la mitad del claro, por la altura. ¿Y la altura cuál es? Pues la que nos define el momento máximo, WL cuadrada sobre 8EI. Entonces, resumiendo, teníamos que el giro en el punto C, que era el punto central, es igual a 0, y si lo sustituimos en esta expresión de aquí arriba, tendríamos que 0 menos el giro en A, que es el objetivo, será igual a menos el giro máximo, que es lo que teníamos acá arriba, y a su vez igual al área que queda contenida en el diagrama de momentos desde A hasta C. Esto sería como el resumen hasta ahorita. ¿Cómo obtenemos esa área? Les decía, como 2/3 de la base por la altura. Entonces tendríamos 2/3 por el entre 2, la mitad del claro, y por WL cuadrada sobre 8EI. Esta es justamente el área, WL cúbica sobre 24EI. Y finalmente tendríamos que el giro máximo, perdón, negativo, será igual al área. Si cambiamos la posición de este signo, obtendríamos finalmente que el giro máximo para nuestra viga es igual a menos WL cúbica sobre 24EI. Y aquí terminamos la primera parte del ejemplo. Este valor lo pueden corroborar con los del ejercicio o los del ejemplo anterior. Fue el primero que hicimos. Ahora nos toca determinar la deformación máxima para esta viga, que ya sabemos que la vamos a encontrar justamente al centro. Para este caso hay dos formas o dos alternativas para proceder con este método.
Independientemente de la que escojamos, nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Cómo procedemos aquí? Hay que seleccionar dos puntos igualmente sobre la elástica. El primero es en el cual yo quiero conocer la desviación tangencial y el segundo será el punto de referencia. Muy parecido a como lo vimos ahorita en el caso de giros. Tenemos entonces otra vez aquí dibujada nuestra gráfica de la elástica de toda la viga y lo que vamos a hacer es determinar en qué punto queremos conocer nosotros la desviación tangencial. De primeras, y por eso lo puse como primera alternativa, pues nosotros estamos buscando la deformación en C y por lo tanto yo diría que ahí quiero conocer la desviación tangencial, aunque puede no ser la opción más sencilla. Igual la vamos a revisar. Entonces, proponemos como punto objetivo el C y ahí es donde vamos a obtener nuestra desviación tangencial. Y como punto de referencia voy a utilizar el mismo punto que en el caso anterior, que fue A. ¿Para qué? Para que cuando yo trace mi tangente obtenga este giro para usar en este proceso y ya lo conozco. Muy bien. Entonces tenemos el punto C, donde voy a conocer la desviación tangencial y voy a utilizar la tangente en A como referencia. Y por eso se escribe de esta manera, recuerde. Desviación tangencial en el punto C con la tangente trazada desde A. Al final, como les decía en las diapositivas, la manera de encontrar la deformación va a ser a través de esta variación tangencial, que es la variación en C. Simplemente habrá que restar del total esta desviación tangencial y obtendremos finalmente la deformación. Ahora, el método nos dice que esta desviación tangencial en C es lo mismo que esta integral, que era el momento estático en el punto C, o a partir del punto C, que abarca el área entre A y C. Tenemos que trazar para esto nuestro diagrama de momentos y achurar para ubicarla cuál es el área contenida entre los puntos que yo estoy definiendo, que en este caso es A y C. Si se fijan, como utilizo los mismos puntos que en el proceso anterior, el área que yo voy a obtener aquí es exactamente igual. Me voy a evitar la fatiga de tener que calcular un área diferente. Entonces tenemos el área que nos daba de resultado WL cúbica sobre 24EI. Ya está lista, ¿no? Y lo que haría falta sería determinar la posición del centroide para esa área, que es más o menos aquí donde lo estoy marcando. Ahora, ¿desde dónde mido el centroide? ¿Desde el punto A o desde el punto C? Se va a medir específicamente desde el punto objetivo o el punto donde queramos calcular la desviación tangencial. En esta primera alternativa escogimos, recuerden, el punto C. Aquí es donde estamos midiendo esta desviación tangencial. Por lo tanto, a partir de ese punto, tengo que yo calcular cuánto vale el centroide de esa área. Como es la parte interior, por así llamarle, ahorita vamos a ver la contraparte de la parábola, este centroide lo vamos a encontrar en 3/8 de la base o de la altura, dependiendo de cómo lo estén orientando. Entonces 3/8 medido de aquí hacia acá. ¿Y cuál es la altura? Pues el total que vaya en X desde C hasta A. Y esa es una distancia que mide L sobre 2. Por lo tanto el centroide final pues será 3L sobre 16. ¿Qué hace falta? Pues solamente aplicar la fórmula, que es algo muy sencillo, para obtener esa desviación tangencial. Es 3/8 L entre 2, nuestro centroide, por el área que ya habíamos calculado, y nos da un resultado de menos WL cuarta sobre 128 EI. En cuestión de desviaciones tangenciales, cuando la desviación tangencial quede sobre la tangente de referencia, vamos a considerar que su valor es negativo. Ahora, por geometría, les decía que si nosotros sacamos la tangente del giro, este giro que tenemos aquí en la orilla, tendríamos que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, que sería esta variación en C, sobre el cateto adyacente, que es L sobre 2, esto que tengo aquí marcado. Pero, si ustedes hacen en su calculadora la tangente de un ángulo en radianes que sea muy pequeño, alrededor de 0.1, 0.05 o algo por el estilo, se darán cuenta que el ángulo, que el resultado de esta tangente es muy cercano al valor del ángulo en sí mismo.
Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que para los casos que estamos revisando en estructuras, todos los ángulos tienen un valor muy pequeño, porque así es en general. Entonces, este giro en A lo vamos a igualar con la expresión de la tangente. El ángulo vale menos WL cúbica sobre 24EI y la tangente valía la variación en C sobre L entre 2. Si nosotros despejamos la variación en C, que es el objetivo ahorita, obtendríamos que nos da un valor de menos WL cuarta sobre 48EI. Ya teniendo esto, podemos obtener muy fácilmente nuestra deformación máxima. Y basta con hacer una simple resta. Nosotros sabemos que la variación es lo mismo que sumar la deformación más la desviación tangencial en C. Esto, claro, en valores absolutos. Si ustedes se fijan, la variación nos da en un valor negativo. Por lo tanto, la suma de las otras dos partes tiene que ser de valores negativos. Si despejamos, nos va a quedar que la deformación en C será igual al total menos la desviación tangencial. Considerando esto que les decía de los signos, obtenemos finalmente un resultado que nos da menos 5WL cuarta sobre 384EI. Justamente esto es el valor que nos dio en ese ejemplo que vimos al principio del curso. Hablábamos hace unos minutos que la segunda alternativa era quizás un poco más simple, porque bastaba con invertir los puntos. Ahora el punto de referencia va a ser C, que tiene esta tangente hacia su punto. Y el punto objetivo sería en este caso A, que es donde queremos calcular la desviación tangencial. Si nosotros aplicamos el proceso del segundo teorema, lo único que nos va a cambiar es la posición del centroide, porque estamos definiendo el área también entre C y A, simplemente cambiando la dirección en la que hacemos el análisis. Ahora yo quiero la desviación tangencial en A y por lo tanto a partir de ahí mido el centroide, pero el área no cambió. ¿Cuánto vale ahora el centroide? Pues la parte complementaria del otro que teníamos acá. En este caso será 5 octavos de L sobre 2. Si hacemos la multiplicación, obtendremos el mismo valor, 5WL cuarta sobre 384EI, y lo pongo negativo considerando que la desviación se está midiendo por encima de la tangente. Por geometría, entonces podemos decir que la deformación, en el punto C es igual a la deformación máxima y es igual también a la desviación tangencial. Si se fijan, esta alternativa pues es mucho más directa, pero hace falta que nosotros conozcamos un punto de referencia como este, que tiene una pendiente conocida. Pasamos ahora con otro ejemplo, que es este que también ya vimos en el primer video sobre el método de la doble integración, y se trata de una viga en voladizo. En este ejemplo también se nos pide que determinemos magnitudes máximas tanto para giro como para deformación. Y al igual que en el ejemplo anterior, el procedimiento en este método es el mismo. Lo primero que hay que hacer es graficar la elástica y seleccionar los puntos de referencia y objetivo. En este caso es una viga muy simple y los puntos pues va a ser el inicio y el final, A y B. La desviación entonces la vamos a calcular entre las tangentes a estos dos puntos. Si se fijan ustedes, la tangente al punto A es completamente horizontal, porque recordemos que en un empotramiento el giro o la pendiente vale 0. Entonces tenemos una línea horizontal. Y después tenemos la tangente al punto B, que es el borde de la viga en voladizo. Y nuestra desviación tangencial será a partir de la tangente en A trazada hacia la tangente en B. Y solo como referencia podemos saber que el giro en B, es decir, el giro o la pendiente de esta línea tangente, a partir de una proyección horizontal, está aquí graficado. Tomando como referencia este análisis gráfico que hicimos ahorita, tendríamos que nuestra desviación angular también es igual al giro en B y por lo tanto al giro máximo, porque ya sabemos que en una viga en voladizo el giro máximo se encuentra en el borde libre. Si aplicamos el método de áreas, lo que tendríamos que encontrar, igual que en el método anterior, es precisamente el área que hay entre el punto A y B del diagrama de momentos.
Si nosotros lo graficamos, tenemos un momento concentrado debido al empotramiento en el extremo y después una variación de segundo orden para este caso. El momento en el empotramiento es negativo y vale WL cuadrada sobre 2EI. Y la manera de calcular esta área, que a diferencia de la del ejemplo anterior, sería como la parte exterior de la parábola, la vamos a encontrar como una tercera parte de la base por la altura, pero ahorita lo vemos. Resumiendo entonces, consideramos que el giro en A vale 0, que es en el empotramiento, y por lo tanto la fórmula que nos da el método del primer teorema será que el giro en B, al borde, menos el giro en A, que vale 0, es igual al área entre los dos puntos. Por lo tanto, el giro en B será igual directamente al área entre estos dos puntos. Les decía que el área la calculamos como un tercio de la base por la altura. La base es el claro total, porque estamos tomando los puntos extremos de la viga, y la altura pues sería el momento concentrado que tenemos aquí en la orilla. Eso nos da un resultado de menos WL cúbica sobre 6EI. Y teniendo el área nosotros podemos saber que el giro en B vale exactamente eso, y por lo tanto el giro máximo, que también valía lo mismo por estas cuestiones gráficas, tendrá un valor entonces de menos WL cúbica sobre 6EI. Y con esto se acaba la parte de los giros. Lo que sigue es la deformación máxima, que es muy simple si tomamos como referencia la segunda variante que vimos en el ejemplo anterior. Igual, los puntos de referencia no cambian, tenemos la elástica, el punto A y el punto B. Si nosotros trazamos como punto de referencia el A y ponemos su línea tangente, la desviación tangencial en B pues se medirá de manera directa, igual que como se mide la deformación en B. Por lo tanto, si calculamos nuestra desviación tangencial en B medida desde A, obtendremos la deformación máxima. ¿Cómo se hacía esto? Pues a través del momento estático, un momento de primer orden, del área de A a B medido desde B, que es de donde yo quiero obtener la desviación tangencial. Entonces, a partir de B es de donde yo tengo que medir el centroide. Y este centroide, para la parte exterior de esta parábola, se va a medir como 3/4 de esta longitud total, entre A y B. Por lo tanto, 3/4 de L. Y el área ya la habíamos calculado como menos WL cúbica sobre 6EI. Si multiplicamos por el centroide, obtenemos menos WL cuarta sobre 8EI. Y de manera directa entonces ya habíamos visto que la desviación tangencial es lo mismo que la deformación en B y lo mismo que la deformación máxima. Por lo tanto, finalmente decimos que la deformación máxima para esta viga se calcula como menos WL cuarta sobre 8EI. Y hasta aquí se quedaría estos ejemplos. Continuamos mañana con un ejemplo más.